Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludamos como siempre en el amor de Cristo Jesús, rogando a Dios se encuentren gozando de abundantes bendiciones con la familia, agradecidos con Dios por todas sus bendiciones y gozosos con la esperanza de lo que Dios tiene para nosotros en este año que apenas comienza. Esta mañana vamos a continuar en nuestro estudio, pero todavía no vamos a regresar a Romanos, porque esta mañana vamos a estar en el libro de Ezequiel capítulo 18. Y la razón por la que quiero hacer este estudio uno más, me han de perdonar, hermanos, quiero hacer este estudio uno más antes que regresemos a Romanos por lo que implica el tema. En los miércoles por la noche con la iglesia estamos estudiando el libro de Ezequiel. Y sucede que este último miércoles hemos tocado el tema del capítulo 18 y en particular el tema del capítulo 18 del libro de Ezequiel es acerca de la responsabilidad de no hacer excusas por nuestros pecados, es decir, la necesidad de hacernos responsable por nuestro propio pecado. Entonces, hablando acerca de este tema con algunos hermanos me decían: pastor, por favor, haga ese mensaje en español para llevarle a mi familiar o enviárselo a mis familiares o lo que sea, porque el tema es de lo más, de lo más difícil de abordar. Obviamente es la palabra de Dios y no debemos de ninguna manera ni de pedir perdón por compartirlo, ni mucho menos. No por eso deja de ser un tema bastante irritante para mucha gente. Y les digo por qué. Porque vamos a mirar capítulo 18 en el libro de Ezequiel y vamos a llamar a este estudio, el título para el estudio sería El alma que pecare morirá. Y en este tema vamos a tocar un punto muy controversial en los últimos años dentro del ámbito cristiano, particularmente para nosotros en Latinoamérica, en donde muy a menudo se habla en muchas iglesias, en muchas denominaciones, se habla acerca de este tema que tiene que ver con las maldiciones generacionales, o la cadena de pecado, muchos le llaman. Y vamos a ver qué tan cierto es, qué tan bíblico es ese asunto. ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Es real? ¿Es verdadero o no lo es? Vamos a ver lo que la Biblia dice y por eso este capítulo 18 es bastante importante, pero de verdad es un capítulo que tenemos la bendición de tener en la Biblia para que nos dé luz y que nos abra el entendimiento en cuanto a este tema. Existe tal cosa como maldiciones generacionales y vamos a ver lo que eso significa. En el contexto, capítulo 18 del libro de Ezequiel sucede en este tiempo en donde el pueblo de Israel han sido llevados a Babilonia, a vivir en Babilonia en cautividad por 70 años, dado a su rebeldía, a su desobediencia, a que han vuelto su espalda contra el Señor, a que han desobedecido al Señor, a que han caído en todo tipo de inmoralidad, de idolatría, de injusticia. Dios entonces va a tener que actuar y en su justicia va a tener que juzgar a su pueblo, al pueblo de Israel, y la manera que lo va a juzgar es usando al imperio de Babilonia, con Nabucodonosor como el rey de Babilonia, a someter al pueblo de Israel a 70 años de esclavitud. Y después de esos 70 años Dios los va a regresar a su pueblo, va a reconstruir. No era la idea que ni la ciudad ni el templo fueran destruidos. El rey Sedequías tenía que haber obedecido a esto que Dios le estaba diciendo por medio del profeta Jeremías, de que se sometiera al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, y que de esa manera no habría mortandad. Nabucodonosor mismo quería guardar la vida de toda la gente. No era la intención destruir la ciudad, ni mucho menos el templo. Pero dada la rebeldía de Sedequías, en su intento por rebelarse en contra de Nabucodonosor, va a hacer un pacto, va a hacer una alianza con el faraón en Egipto
Y al enterarse Nabucodonosor, su ira se va a encender y va a venir, y en el año 586 antes de Cristo, va a venir entonces el ejército de Nabucodonosor, van a destruir la ciudad, van a destruir el templo completamente y lo van a dejar en ruina total. Saquearon todos los utensilios de la casa del Señor y los llevaron a Babilonia. Dicho sea de paso, hubo una gran mortandad. Para poder destruir la ciudad y poder penetrar la ciudad, acuérdense que estaba rodeada de este muro, tuvieron que cortar todo suministro de agua y de alimentos, lo que causó que la gente en Jerusalén murieran de hambre, arrojando los cuerpos de los bebés en contra del muro y una vez muertos comer la carne de estos pequeñitos, sacándole los bebés en los vientres a las mujeres embarazadas para poder comer. Era tan, pero tan horrible la devastación que causó este sitio, porque Nabucodonosor va a sitiar la ciudad de Jerusalén. Y una vez habiendo debilitado todos los recursos y escaseado el alimento, ahora sí va a venir y va a destruir la ciudad. Entonces, en ese contexto, en ese ámbito, es que Ezequiel va a traer esta profecía, de hecho, 5 años antes de que las cosas sucedan, más o menos en ese tiempo. Unos 5 años antes de que los hechos se lleven a cabo. Y le va a decir, porque la gente en Jerusalén, de alguna manera van a venir y van a decir, no es justo que nosotros paguemos por los pecados de alguien más. No es justo. Y es ahí donde el Señor va a decir, no, yo no te voy a hacer pagar por los pecados de nadie más. Solamente tienes que pagar por los pecados propios, por los pecados que tú has cometido. Entonces, estas cosas se van a desarrollar en ese ámbito, en ese contexto. Entonces, vamos a ver lo que la Biblia dice en el capítulo 18 del libro de Ezequiel. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por su presencia con nosotros. Gracias que nos da, Señor, la manera de cómo relacionarnos correctamente con usted y la manera como debemos tratar con el pecado, de manera personal, de manera individual. Gracias que tenemos el grandísimo privilegio de saber que si confesamos nuestro pecado, usted es justo, usted es fiel para perdonarnos y lavarnos de toda inmundicia. Y la sangre de Cristo Jesús nos lava de todos nuestros pecados. Entonces, gracias, Señor, por eso. Le pedimos que nos hable ahora, así como consideramos este capítulo que tenemos frente a nosotros. Pues le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el capítulo 18 va a comenzar, los primeros 18 versos, va Ezequiel a traer en cierta manera 3 casos distintos. En el idioma original se dice, supongamos que, como si son tres casos distintos, pero 3 casos que van a ser presentados a manera de que la gente vaya a razonar acerca de esto. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de este asunto? Y una vez presentados los 3 casos, entonces ahora va Ezequiel a... Ezequiel solamente es el instrumento, dicho sea de paso. Quien está hablando directamente es el Señor. Entonces ahora el Señor va a decir, entonces, cada uno es responsable por sus propios pecados. El alma que pecare, esa morirá. Ese es el tema. Eso es lo que vamos a ver. Capítulo 18 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Había ese refrán que decían en ese tiempo, ya saben, así como dice el dicho. Pero este dicho era no solamente erróneo, pero también era repugnante para Dios. Porque eso lo que le daba a la gente era la excusa de no hacerse responsable por su propio pecado y siempre buscar culpar a alguien más al respecto. Entonces dice Dios, entonces dime, ¿qué tienes que decirme acerca de este refrán? Dice, los padres comieron uvas agrias y los hijos tienen los dientes chuecos. Eso es lo que prácticamente está diciendo, en otras palabras. ¿Qué hay de eso? Bueno, el verso 3 dice el Señor, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendráis por qué usar este refrán en Israel. Verso 4, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. He ahí nuestro tema.
el alma que pecare esa morirá. Lo primero que Dios comienza diciendo es, las almas son de Él, le pertenecen a Dios. Y si eso es verdad, y si lo es, entonces las almas son de Dios, y si las almas son de Dios, somos responsables ante Dios lo que hacemos en nuestra vida aquí en la tierra. Y no podemos escaparnos de eso. No hay manera de salirnos de eso. Le pertenecemos a Dios, entonces somos responsables ante Él. Ahora bien, estas personas estaban buscando rápidamente cómo culpar a alguien más acerca de su condición. Es erróneo, es pecaminoso, es bastante absurdo culpar a alguien más por la desdicha que vivimos, mientras tanto nosotros seguimos negando nuestro propio pecado. Es absurdo, es erróneo, es equívoco más no poder. No tenemos nosotros la excusa de culpar a alguien más por la desaveniencia, por la dificultad, mientras todavía seguimos negando nuestro propio pecado. Aquí Dios eso es lo que está tratando de hacer. Entonces, en el verso número 5 va a hablar acerca del verso 5 al verso 9 del primer caso. Escuchen esto, dice: el hombre que fuera justo, como les digo, originalmente debía decir como, supongamos que un hombre es justo y que hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Comer sobre los montes es porque en las partes altas de los montes hacían estos altares a estos dioses paganos, a estos ídolos. Y se iban según de día de campo y traían comida y le ofrecían estas cosas a estos ídolos y allá comían. A eso se refiere cuando dice comiendo sobre los montes y adorando estos ídolos. Dice, supongamos que hay un hombre justo que nunca anda ofreciéndole nada a los ídolos, que nunca anda adorando ídolos, no tiene pues un problema de idolatría. Dice, ni violare la mujer de su prójimo, no anda en adulterio ni tampoco en fornicación, ni se llega a la mujer menstruosa. O sea, era un pecado llegarse a una mujer que estaba en su periodo menstrual. Verso 7. Ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Dice, supongamos que hay este hombre, es un buen hombre en verdad. No anda en idolatría, no anda en fornicación, no anda cometiendo adulterio, no anda en envidias. Cuando dice aquí que no retiene la prenda, había personas que tenían necesidad de pedir dinero prestado. Iban y le decían a su amigo, su vecino, oye, préstame cierta cantidad y al final del día cuando me paguen te pago. Entonces decían, sí, seguro, no hay problema. Entonces lo único que tenían era una túnica. Era gente humilde. Solamente una túnica. Entonces decía, sí, seguro. Y el hombre entonces que pedía dinero prestado le decía, y para que veas que te voy a pagar, quédate con mi túnica. Entonces, al final del día, el hombre que consiguió ese dinero, que pidió prestado, tenía que venir y pagar. Y entonces le regresaban su túnica. Era lo único que tenía para cubrirse de la intemperie, del frío. Pero había la necesidad a veces de que no le pagaban en ese día, sino hasta el siguiente día. El hombre venía con el que le prestó el dinero y le decía, mira, perdóname, no me pagó hoy mi patrón, pero mañana temprano me paga, mañana vengo por él. El hombre bueno, el hombre justo le decía, no te preocupes, toma, aquí está tu túnica, vuelve mañana, no hay problema. Pero había hombres malos que decían, no, si no me pagas, la túnica se queda conmigo, porque así lo podía demandar, así lo podía obligar. Este no era ese tipo de hombre. Este dice, no, hombre, si tiene hambre le doy de comer, si tiene desnudez le doy un vestido. Era un hombre bueno en verdad. No oprime a nadie, no le quita su pan al que está hambriento, no cobra intereses. Aquí viene un punto, hermanos. Si eres cristiano y en alguna ocasión tienes que prestarle dinero a alguno de tus hermanos, Dios te guarde que no le estés cobrando intereses. Estás pecando contra Dios. Si no es tu hermano, si no es un creyente, cóbrale lo que sea justo. Pero si es tu hermano, no lo hagas.
a Dios no le hace gracia que lo hagas. De todos modos, dice, entonces, ¿qué sería con ese hombre? Verso 9, en mis ordenanzas caminare y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Ese es el caso número 1, el primer hombre. Hombre justo, hace lo que es correcto. El Señor dice, él debe vivir. Verso 10, mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare los ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No, dice el Señor, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Ahora, noten esto. Este hijo malvado es un violento, asesino, ladrón, es lo vil de lo vil. Pero es hijo de un hombre justo, de un hombre bueno. Este hijo, por malvado, por lo que él hizo, debe morir. Obviamente, todos estos eran crímenes y en ese tiempo se aplicaba la ley, tenía que morir, ¿no? Tercer caso. Verso 14, pero si este mismo malvado, asesino, ladrón, este mismo hombre engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, intereses y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. Y aquí el hombre morirá por su maldad. ¿Entendemos? Primer caso, un hombre bueno es un hombre justo. Su hijo es un malvado, es un ladrón, asesino, violento y hace todo lo malo. Él debe morir. El hijo de este hombre asesino, violento, ladrón y todo lo malo, decide no vivir como su padre. Ese hijo no tiene por qué pagar las faltas de su padre. El hijo decidió hacer lo que es correcto, sabe lo que es correcto, sabe lo que es incorrecto, sabe lo que es bueno, sabe lo que es mundano, lo que es vil, y no lo hace. Hace lo que es justo, lo que es bueno, lo que es agradable a los ojos de Dios. El padre primero, buen hombre, el hijo le salió una prendita, pero el hijo de ese que es una prenda, que es un malvado, que es un malhechor, que es un malviviente, el hijo decidió no ser como él, es un hombre bueno también. Es decir, padre y el hijo y el nieto. Entonces aquí, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y si dijeres, verso 19, ¿por qué el hijo no llevara el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. Ajá. Entonces aquí viene el asunto. Dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre de él. Entonces, ¿qué hacemos con estas iglesias, estos pastores que son muchos, que predican maldiciones generacionales? Lamentablemente, no digo yo, la Biblia dice, son falsos maestros. ¿Existe tal cosa como maldición generacional? No. ¿Qué es el asunto? El problema del pecado es algo serio. Cada persona debe responder por su propia vida, por sus propios comportamientos, por sus propias decisiones, por sus propios pecados. Ninguna persona puede usar como excusa los pecados de su padre o de su madre o de sus antepasados. Toda persona individualmente es responsable de sus actos y no tiene como excusa el culpar a otros por sus decisiones. ¿Eso quiere decir entonces que el ambiente en el que crece un niño no le va a afectar? Oh, por supuesto que le va a afectar. Si el niño vive en un ambiente donde hay violencia, donde hay maldad, le va a afectar mucho, seriamente.
Pero una vez que tenga uso de razón, él es responsable por decidir si quiere seguir en ese tipo de vida o si no quiere seguir. Si quiere ser como su padre, un malvado, o si no quiere ser como su padre, que fue un malvado. Esa es una decisión que él va a tomar. Y no está condenado bajo ninguna razón, por ninguna circunstancia. Bajo no circunstancia, él está condenado a ser exactamente como su padre, sin que tenga el derecho a decidir por sí mismo. Eso no es verdad. No es correcto. Cierto, la Biblia dice que los pecados de los padres, Dios dice, Él es un Dios justo y visitará la maldad de los padres de la tercera y la cuarta generación. Cierto, la Biblia dice eso en Éxodo 25, en Éxodo 34, versos 6 y 7, en Deuteronomio 7, verso 9. Pero, hay algo que muchas veces estos maestros no dicen. Déjeme decirle una de esas cosas que estos maestros no le dicen. Fíjese, Deuteronomio 7:9 dice esto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y ve esto, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Eso es algo muy serio. Claro que es algo muy serio. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor aquí? El Señor está diciendo, no. Yo voy a visitar la maldad. Dice, Dios ve eso que está sucediendo en la casa, pero estas personas van a caer bajo el juicio de Dios porque aborrecen a Dios, porque odian a Dios, y a ellos, y solamente a ellos, dice la palabra de Dios, dará su pago. Deuteronomio capítulo 5, verso 9 al 10 dice esto. Vean esto, es muy claro lo que la Biblia dice. Está hablando, dice, no te inclinarás a imágenes ni nada de estas cosas. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, dice el Señor, el hecho de que, de que vivas en un hogar donde tu padre fue esto y otro, ese mismo pecado que tú decides hacer, te voy a hacer responsable por eso. ¿Y por qué una persona decide vivir en pecado y continuar? Simple y sencillamente porque aborrece a Dios. Porque si ama a Dios, porque si teme a Dios, va a huir de ese tipo de vida. Aún viviendo con un padre alcohólico, no tiene por qué el hijo ser alcohólico. Un padre violento no tiene el hijo por qué ser un hijo violento. Entonces, los pecados de nuestros padres no son una excusa en cuanto a las decisiones que nosotros tomamos. Nosotros no tenemos por qué hacer lo mismo. Si hacemos lo mismo es porque escogemos hacer lo mismo y no porque estamos bajo una maldición. No, es porque quisimos hacer lo mismo. En otras palabras, tú decides lo que crees y tú decides lo que haces. No hay de otra manera. Últimamente, lo que te pase a ti está sobre ti, está en ti. Lo que tú hagas contigo depende solamente de ti y no puedes esquivar esta verdad. La Biblia dice que el pecado es un asunto personal, una decisión por la cual vas a ser responsable ante Dios, personalmente responsable ante Dios. Traerte como víctima delante de Dios y decir que, es que yo vivía así, esto y que el otro, no te da una excusa. Te estás engañando a ti mismo si crees que por culpar a los demás, Dios te va a decir, ay, pobrecito, pues sí, no te preocupes, todo está bien. No. Mientras continúes echándole la culpa a los demás y continúes también negando reconocer tu propio pecado, Dios te va a hacer responsable. Y esto es bien importante, porque cada individuo es responsable delante de Dios. Esa es la verdad. Maldición generacional, no. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 17, he aquí, en Cristo sois nueva criatura.
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Romanos capítulo 8, verso número 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, y te lo leo para que no se te olvide. Colosenses capítulo 2 dice una gran verdad acerca de esto y es bueno que lo recuerdes. Dice acerca de Cristo Jesús que vino y que murió por nuestros pecados y pagó por nuestra maldad. Toda la carta de Colosenses obviamente es maravillosa, pero cuando llegamos al capítulo 2 hay este grandísimo, maravilloso verso que dice lo siguiente: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué entonces vives en el mundo y te sometes a los preceptos del mundo? Si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pon las cosas en las miras de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el capítulo 2 anteriormente dice acerca de Cristo Jesús, dice, mira, en Cristo Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo Jesús, dice, fuimos sepultados con Él en el bautismo. También resucitamos con Él mediante la fe en el poder de Dios. Y a nosotros que estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Maldiciones generacionales no son bíblicas. ¿Estás condenado a vivir como tu papá? No. ¿Como tu mamá? No. ¿Por qué? Porque eres responsable delante de Dios. Y ahora, como creyente, las cosas viejas pasaron. El momento que viniste a Jesús y dijiste, Señor, sálvame, sálvame, rescátame, Señor. En el momento que por fe creíste en Cristo Jesús, en el momento en que por fe te rendiste a Jesús y Él te salvó, tu nombre fue escrito en el libro de la vida, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo quedó atrás. Cristo Jesús pagó por tus pecados pasados, los clavó en la cruz y borró toda cuenta que había en contra tuya. Comenzaste de cero en ese momento. Ahora cuando pecas y que vas a seguir pecando, cuando fallas y vas a seguir fallando, corres inmediatamente, y la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 verso 9 que si pecamos y si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos, y la sangre de Jesús nos lava de toda maldad. Entonces, ¿dónde queda esa maldición generacional? Es una mentira, es un engaño, es una farsa. Es algo que estos hombres usan para manipular a la pobre gente que no tiene un entendimiento claro de la Biblia. Y lo hacen por ganancia propia, para poder tener cierta autoridad sobre la gente, para manipularlos. Porque siempre que hacen estas campañas donde la campaña de liberación y que no sé qué, la única liberación que necesitas es la que Jesús hizo por ti, grabando su cuerpo en la cruz del madero, derramando su sangre para lavarte. Esa es la única liberación que necesitas. De ahí en adelante tienes al Espíritu Santo y que puedes confesar tu pecado y que puedes recibir perdón de tus pecados. Eso es su promesa, y su promesa es fiel y verdadera. No necesitas a ningún charlatán que te esté manejando, manipulando y engañando con estas cosas. Porque después que hacen, después de que te liberaron según ellos, te van a pedir que dejes el dinero en la ofrenda 2 o 3 veces en la noche que te viniste a hacer. Y como tú te sentiste que te hicieron un favor, entre comillas, liberándote de estas cosas, solamente para que el próximo domingo vengas y te vuelvan a decir lo mismo, que estás arrastrando cadenas. ¿Qué cadena? Ni que nada. La única cadena que arrastras es la que te ponen ellos, la cadena de la manipulación, la cadena del abuso, la cadena de la extorsión. Ellos son los que ponen cadenas pesadas que ellos mismos no son capaces de llevar. Dios los guarde y los perdone. Pero en cuanto a ti, corre, huye, aléjate de esta gente.
Tú no eres víctima de nadie, tú no eres presa de nadie, tú no tienes por qué estar sometido a nada ni a nadie. Tu padre, tu madre no tienen por qué reproducirse en ti. En el nombre de Jesús tú puedes decir: Dios me hizo libre en Cristo Jesús, soy una nueva criatura, tengo un nuevo principio, tengo una nueva vida, mi vida está escondida en Cristo y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. En Cristo Jesús somos más que vencedores. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni las potestades, ni las tinieblas me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y si Dios te cuida, y si Jesús está en ti, tú no puedes estar bajo la cadena de generación de nada ni de nadie, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No te dejes engañar, no te dejes arrastrar, no te dejes manipular. Dios no te va a hacer responsable por los pecados de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu tío, ni de tu abuelo, ni de tu vecino, ni de tus hijos, ni de tu mujer. Si tu hijo crece en el ambiente cristiano y decide rebelarse, él tiene que pagar por su pecado. Y si tú eres malvado y tu hijo es bueno, Dios lo va a bendecir a él y Dios te va a juzgar a ti en tu pecado. Y si tú fuiste buena persona y tu hijo renuente y rebelde y grosero, Dios no lo va, es que es hijo de fulano, entonces no hay tal cosa con Dios. El asunto es individual. Entonces, verso 21, dice el Señor: si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Si hay uno que es malvado y ha hecho todas estas cosas y se aparta de eso, dice: no, ya no más, no quiero vivir así, que Dios me perdone. El momento que se arrepiente, dice: todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Dios dice: así como de lejos es el oriente del occidente, así de lejos, dice Dios, ha separado, removido tus pecados. Dios no solamente te perdonó tu pecado, pero los ha atado y los ha arrojado a lo más profundo del mar y nunca más se volverá a acordar. Ahora, eso es algo interesante, porque Dios todo lo sabe. ¿Cómo es que ya no se va a acordar más de tu pecado? No me preguntes, yo no sé, pero Él dice que lo hará y es que lo hará. Verso 23, y aquí viene por qué Dios perdona. Dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Por supuesto que no. Ahora, la Biblia dice en Salmo 116 que hermosa a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. Pero cuando muere el impío, le quebranta el corazón a Dios, le duele, le rompe su corazón. Tú y yo escuchamos de algún malvado, algún criminal horrible que cometió cualquier tipo de cosa malvada, y sinceramente a veces nos alegramos, ¿no es cierto? ¿Cuánto celebró la gente cuando murió Osama Bin Laden o Saddam Hussein? Pero cuando alguien así muere, Dios sufre, le quebranta su corazón. Porque todo hombre, toda mujer que viven en este mundo, que vivieron o que van a vivir en este mundo, sean musulmanes, sean cristianos, sean católicos, mormones, sean testigos de Jehová, sean budistas, sean lo que sean, chamanes, brujos, todo hombre o mujer que vivan en este mundo fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando el pecado destruye a cualquiera de estos hombres, le quebranta el corazón a Dios. Dice: ¿quiero yo la muerte del impío? No. Si el impío se aparta de su camino, dice, ¿no vivirá? Si se apartare de sus caminos, por supuesto que sí. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Es decir, tu justicia de ayer de ninguna manera va a sobrepesar tu pecado de hoy. No te duermas pensando de que yo tenía 20 años caminando con Dios y nunca hice malo. Y pues últimamente como que No. Todo lo bueno. Así puede ser pastor, así puede ser misionero, así puede hacer lo que sea. En un momento dado decides echarte al mundo y hacer las cosas del mundo y yo ya hice mucho bueno.
y poquito de malo no me va a hacer nada. Es como si Dios tiene una balanza. Aquí está todo lo bueno y aquí está todo lo malo. Poquito de malo contra todo lo bueno, todavía lo malo será más pesado. ¿Por qué? Porque tu pecado de hoy es lo que Dios va a juzgar. ¿Por qué querrías vivir en pecado? ¿Por qué querías continuar en eso si ya sabes que la paga del pecado es muerte? Si ya sabes que la dádiva de Dios es vida eterna. No, huye de tu pecado. Es lo que dice aquí la Biblia. Verso 25, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Y todavía hay gente que dice, es que Dios no es justo. ¿Justo? Si Dios fuese justo, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Si Dios solamente actuara en su justicia, nos tendría que eliminar a todos. Y el domingo no habría nadie en este lugar. Nadie, comenzando con el pastor. ¿Por qué? Porque si Dios actuara en su justicia, todos necesitáramos morir. Porque desde el momento que nacimos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ya éramos pecadores. ¿Y por qué Dios santo, puro, tiene que soportar a pecadores como tú, como yo? Si fuera justo, nos tendría que eliminar a todos. De una vez. Sin excusas, sin preguntas. Todos, vámonos. Al fuego. No. No queremos que Dios actúe con su justicia. Queremos que Dios sea misericordioso. Eso es lo que Dios dice. ¿Y me acusas a mí de no ser justo? A ver, Dios te ofrece salvación, vida eterna, perdón de pecados, gozo, paz, provisión, protección, su presencia, compañerismo con Dios, sabiduría de Dios, una vida de gozo, una vida de paz, bendiciones en abundancia, vida eterna. En el cielo no más dolor, no más llanto, no más muerte, no más lágrimas. Es el camino de Dios. Satanás te ofrece una vida de pecado, de maldad, de envidia, de homicidio, de fornicación, de adulterio, de drogas, de alcoholismo, de homosexualismo, de robo, de muerte, de homicidio. Y en esa vida de homicidio, de maldad, de oscuridad, de tinieblas, de lo horroroso del pecado, en el lodo de la inmundicia, sumergido en el gusano de la perdición, comido por la resaca, por la pudrición del pecado, ahí Dios te encontró. Ahí me encontró a mí, yo sé eso. Y estiró su mano y me rescató. Y me abrazó y no se avergonzó de mí. En el momento en que le recibí y le pedí perdón, me dijo, ahora eres mío. De aquí para adelante yo voy a cuidar de ti. Ahora bien, la pregunta es, ¿acaso entonces los caminos de Dios son injustos? ¿Es injusto Dios por salvarte en tu miseria? ¿Y es justo que te destruyas? ¿Es justo que destruyas la vida? ¿Que le destruyas la vida a tus padres, a tu esposa, a tus hijos? ¿Es justo el camino del pecado? Por favor, no seamos ridículos culpando a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para culpar a Dios? Apartándose el justo de su justicia, haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijera la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. ¿Por qué vemos el camino de Dios como si fuera camino injusto? Porque somos injustos. Porque todo lo vemos con ojos de injusticia. Verso 30 dice el Señor. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Cada quien va a responder por sus propias acciones, dice Jehová el Señor. Ahora, aquí no está diciendo Ezequiel que si haces el bien te vas a ganar la salvación. No está predicando salvación por obras. Y no está hablando de salvación como en la vida eterna. No está hablando eso. Está hablando, les dije el contexto, el juicio inminente que viene sobre Israel por su idolatría, por su inmoralidad, por su necedad, por su resistencia a las cosas de Dios, por darle la espalda a Dios.
iba a venir el ejército de Nabucodonosor, iban a morir. Miles de ellos murieron. Y cuando estaban ahí iban a estar diciendo, no es justo, nosotros lo hicimos. Dios dice, cada uno de ustedes es responsable de sus propias acciones. Pero Dios no es justo, ¿por qué nos juzga a todos? Dios dice, tú tenías que haber venido a mí, tú tenías que haber buscado mi rostro, dice el Señor. Tenías que haber corrido, huido de tu pecado y volverte a Dios y pedir perdón para que no murieras por tu pecado. Porque ya sabías, no está hablando a una nación pagana, está hablando a su pueblo, que tenían el templo, que traían ofrendas, que ofrecían sacrificios, que sabían las cosas, el significado de las cosas, y que no les daba un comino por hacer las cosas correctas. Porque ignoraron a Dios y porque se burlaban de Dios. Entonces dice, yo voy a juzgar a cada uno según sus caminos. Entonces dice, conviértanse y apártense de vuestras transgresiones y no será la iniquidad a causa de ruina. Todavía tienes tiempo. Si escuchas esto, si oyes esto, en el nombre de Jesús, arrepiéntete. Aléjate de tu maldad, aléjate de tu injusticia. Solamente te espera la ruina si continúas en ese camino. Y no tendrás a nadie que culpar, ni a tus padres, ni a tus antepasados, ni a nadie, ni al medio ambiente, ni a la sociedad, ni al gobierno, a nadie. El único culpable por tus decisiones eres tú. Así dice el Señor. Si te arrepientes, perdón y vida eterna. Si no te arrepientes, perdición y ruina. Eso es lo que estaba diciendo aquí. Entonces, obviamente, digo vida eterna, ahora nosotros, si nos arrepentimos, venimos y buscamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Era una promesa para ellos que todavía no habían escuchado de esta manera. Nosotros ya conocemos y miramos hacia atrás al sacrificio que Jesús hizo 2000 años y decimos, allí Dios pagó por nuestra maldad, por nuestro pecado. Verso 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces dice aquí, para apartarte de esta vida y hacer las cosas correctas necesitas un nuevo corazón, necesitas un nuevo espíritu. ¿Qué es lo que vino Jesús a decir? Necesitas nacer de nuevo. Y luego dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Verso 32, no quiero yo la muerte del impío del que muere, dice el Señor. Conviértete pues para que vivas. Entonces, ¿con qué cerramos? ¿Maldiciones generacionales? No es cierto. Cada alma le pertenece a Dios y como tal somos responsables ante Él. Número 2. Dios promete perdonar nuestros pecados y no recordarlos nunca más, pero el camino hacia la misericordia de Dios pasa por el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos y eso es cambiar nuestra manera de pensar. Arrepentirse en este sentido significa cambia tu manera de pensar acerca de Dios. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es justo, Dios perdona. Pero si no lo quieres conocer como un Dios misericordioso, lo vas a conocer como un Dios justo que juzga al pecado. O una de Dios, o es tu Salvador o es tu juez. El camino hacia la misericordia de Dios pasa por el arrepentimiento. Número 4. Dios te ama y no quiere que mueras separado de Él. Lo último, Dios no quiere que mueras estando separado de Él. Porque Dios dice claramente, Dios va a juzgar a cada uno según sus obras. El que tus padres hayan sido cristianos, creyentes, buenas gentes, no te va a salvar. Tu madre seguramente estará orando por ti día y noche y llorando por ti. Pero eso no te va a salvar solamente. Si tú decides rechazar a Dios, vas a pagar por tu propia decisión. ¿Por qué morirías en esa condición? Arrepiéntete y vuélvete a Dios. No vivas bajo la mentira de estos charlatanes que dicen que eres así porque tus padres eran así. Mentira. Eres así porque tú quieres ser así. O puedes cambiar porque tú quieres cambiar. Tú no te puedes cambiar. Cristo es el que te quiere cambiar. Pero si corres a Él y le pides que te cambie, Él te va a decir inmediatamente, Cristo Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda ser salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Cómo lo haces? Con una simple oración. La oración no es mágica, no tiene nada en especial. Quien te salva es Jesús, no la oración. Pero si quieres hacerlo, puedes decir así. Señor Jesús, te doy gracias
que en este día has hablado a mi corazón. Ahora sé que soy lo que soy, hago lo que hago, vivo como vivo por mis propias decisiones. Y te pido que me perdones. Ayúdame a ser libre de esta vida de pecado. Ayúdame y cámbiame, Señor. Sálvame. Te pido perdón por mis pecados y te pido que me salves, porque tú eres el único que puedes hacerlo. Cámbiame, Señor. Sálvame, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo que nos permitiste escudriñar tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Tomamos tu palabra muy en serio y la guardamos en nuestro corazón para que tú continúes revelando tu voluntad a nosotros. Mientras caminamos contigo y te daremos a ti siempre la honra y la gloria que solamente tú te mereces. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.